proceso reflexivo en sánscrito se llama manana, de reflexionar, de darle vueltas a las cosas. Manas es lo que fluctúa. Entonces la fluctuación constante, ¿sí? se llama manas. Y manana es la reflexión. Lo que vale de la reflexión no es reflexionar, lo que vale es mantenerla. Si tu reflexión sobre un evento no cambia en la medida en que reflexionas y puedes estar conceptual y teóricamente metido en ella, la propia reflexión detona en un proceso mayéutico que genera la solución. Entonces, si la reflexión es reflexión pero es corta, sobre diferentes eventos, sobre circunstancias variadas, no va, no sirve. Se convierte en una huida de la realidad a través del pensamiento. Pero si logras establecer una idea y lo que haces es merodear sobre ella, de tal manera que puedas pasar los segundos necesarios o los minutos, vas a notar que en ese mecanismo como proceso final, lo que emerge es una respuesta, es decir, algo que no está en el proceso racional, pero es que sí está en la creatividad de la comprensión que ahora nuevamente emerge. Con la mayéutica no utilizas la información racional, pero desencadenas una respuesta basada en lo que antes habías reflexionado, pero es totalmente divergente y diferente a lo que has pensado. Entonces el truco no consiste en reflexionar, sino en permanecer en ello. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en ciertos momentos, estamos obligados a permanecer en un conjunto de ideas. En esos momentos ustedes están completamente concentrados porque los he raptado a ese instante a través de el mecanismo que se está produciendo. Si logramos permanecer en este mecanismo, en la medida en que hablo, empiezan a aparecer en ustedes eclosiones de comprensión y de conocimiento. Son estamentos mayéuticos que se dan en base a lo que ustedes están percibiendo, a lo que ustedes están experimentando. Entonces, manana lleva a nididhyasana. Sí, lo primero es shraddha. Shraddha es escuchar las palabras de una persona de criterio. Luego viene manana, la reflexión. Y luego viene sharavana, es escuchar. Manana y nididhyasana. Y nididhyasana es que saltas por la reflexión y por el resultado mayéutico a una esfera intuitiva, a una esfera de comprensión inmensa, siempre y cuando mantengas ese estado. Si no erradicas la intuición, sino que ella se mantiene, inmediatamente aparece la no dualidad. Y en ella, si cierras los ojos, entonces ves lo que ves y experimentas lo que experimentas. La reflexión es totalmente válida. Es una compañía maravillosa siempre y cuando se haga correctamente. Es un lindo lazarillo la reflexión. El Advaita lo utiliza, Sharavana, Manana y Nididhyasana.